Vicky, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimas. Hablemos de fútbol. Me Estoy encanta. feliz, después de todo clasificamos para el Mundial, es un gran reto, nos van a tocar equipos muy difíciles, hay que superarse, hay que trabajar en equipo, hay que motivarse, hay que hacer mucho trabajo, porque ahora sí vamos a las grandes ligas, aunque el equipo con que nos tocó el repechaje fue un gran equipo. Yo estoy muy optimista. Yo Por estoy varias optimista razones. y hay que estar optimista. El fútbol anima a la gente, nos vuelve a dar esperanza. ¿Ah? Después de una primera vuelta que fue un desastre, ¿verdad? Una segunda vuelta que prácticamente fue positiva toda. Pero el fútbol, bien, yo lo traigo en la sangre, la verdad. A mí eso me trastorna y además sufrimos mucho. ¿Va? Fue 90 minutos que casi uno contaba los segundos ya para que terminara. Yo quiero resaltar varias cosas. Primero, la disposición de los presidentes de los clubes de primera división de hacer los sacrificios que han hecho. Ajá. Cuando se hizo el cambio de director técnico y con el profesor Suárez, entendimos que microciclos más amplios que permitieran ese trabajo a la selección de recuperar, y vimos que daba resultados. Los presidentes de los clubes, aún sabiendo que era un gran sacrificio, Sí, como el este beneficio último, económico, claro, también, parar el torneo todo un mes, ¿verdad? Que mucha gente fue algo crítica de eso, pero que hoy vemos los resultados. Entendimos que ese sacrificio era lo que había que hacer para integrar. tener el resultado que todos queríamos. Y después, la disposición también que ha tenido el cuerpo técnico de incorporar a los jugadores del torneo local. Y es algo que mucha gente no le tenía fe al principio, pero y gente joven. Ahí está un Carlos Martínez que hizo un partidazo en este repechaje contra Australia, tuvo unos 70 minutos, 75 minutos brillantes, ¿verdad? Y tantos jóvenes que se han podido integrar al proceso, dar algo también que estábamos esperando, que era ese recambio generacional, y darle, yo creo que nuevo oxígeno a la presentación que va a tener Costa Rica en este Mundial. Y yo creo que además la parte física es importantísima. ¿Eh? Uno ve los europeos y ya los equipos americanos y canadienses, ya los 90 minutos tienen que jugarse y con fuerza, y no es y hay que correr. Y ya uno veía a los muchachos jóvenes corriendo y los 90 minutos, y eso lo siente uno en el ánimo, y nos ayudó. Pero no solo eso, hubo motivación, hubo integración, hubo comunicación, hubo liderazgo del entrenador. En fin, fue un trabajo que se integró y que se logró a base de estar juntos por un buen rato. Y lógicamente tenemos gente muy destacada y un Navas que siempre es un ángel. Pero ahora vamos a hablar de política. Tenemos una elección el domingo muy preocupante, digamos, preocupante en el sentido de que están muy juntos, digamos, en las encuestas. Dos candidatos, ambos con sus particularidades en Colombia, Petro y un ingeniero. Así se llama él, el ingeniero. Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández. Muy, muy particular, o sea, con una fuerza interesante. Colombia es importantísima, ¿no? A nivel Latinoamérica, y bueno, usted es la que quiere. Yo quiero que usted diga qué siente. Para nosotros es importante esta decisión del domingo. Absolutamente. Yo creo que una elección que es una muestra de los cambios en los paradigmas de la dinámica política continental, ¿verdad? Que es reflejo de todos esos cambios que vienen sucediendo. Colombia desde hace rato ya había roto su esquema bipartidista y había tenido de ese conservador y Partido Liberal que dominaron la escena de la política colombiana con muchos años. Con muchísimos rojo y años. Azul era, ¿no? Sí, con élites además muy cerradas, sí. Y que pasaba del centro derecha a una derecha más dura.
pero que nunca fue moderada, nunca hubo centro-izquierda como sí hubo en el resto de América Latina con la socialdemocracia y con el surgimiento de los partidos socialdemócratas, sobre todo a finales de la época de los 40. Que ya casi no existen, ¿verdad? En el mapa de Europa, de socialdemocracia. Sí, bueno, Olaf Scholz gana con el Partido Socialdemócrata, ahora la Cancillería en Alemania con una coalición, pero yo creo que la ideología socialdemócrata se amolda muy bien a la coyuntura política mundial actual, pero la dinámica requiere de esas coaliciones como la que vimos en Alemania. En Colombia, por la problemática específica, sobre todo con el tema de violencia, el surgimiento de guerrillas y demás, la estructura política siempre ha sido de élites muy cerradas, a pesar de que el bipartidismo se rompió, ¿verdad? Y vimos todavía como un movimiento, un desplazamiento hacia enfoques más personalísimos de la expresión política, en un Álvaro Uribe, en lo que se fue constituyendo un Juan Manuel Santos en las últimas 2 décadas. Hoy esa dinámica todavía se resquebraja un poco más. Ese escenario multipartidista hoy... Pierden ahora en la primera parte de las pierden las expresiones más tradicionales de la política colombiana, se quedan afuera de la segunda ronda, con un Gustavo Petro, ¿qué es eso? El uribismo, y también sectores tradicionales representados en Federico Gutiérrez, en Fico, que parecía que iba a ser el que entraba de segundo en el... Que iba a entrar al repechaje, ¿no? Al balotaje y no entra. Y aparece un emergente. Un emergente, 2 Curioso. Expresiones además de políticos populistas. Gustavo Petro, de ideología más de izquierda, y Rodolfo Hernández, de un populista de derecha, muy en la nota de Donald Trump. Sí. Bueno, pero habrán cambios importantes. ¿Qué pasará? ¿Qué es su perspectiva? Yo creo que sí. La pregunta de fondo es ¿por qué sucede esto? Y cuando vemos la situación en Colombia, que después de los acuerdos de paz con las FARC, empieza a haber una relativa calma, ¿verdad? Que se empiezan a resquebrajar esos acuerdos de paz en época reciente, a tener problemas de violencia más palpables, a tener problemas estructurales que no se resuelven. Colombia con un 40% de pobreza. En el último año, por ejemplo, del 2021 al 2022, sufre un aumento en los índices de precio al consumidor del 25%, que nos habla de los problemas estructurales de la economía también, problema de la inflación que lo estamos viviendo hoy, pero que golpea específicamente precios de la comida y precios de los servicios básicos, con una situación de por sí ya precaria, con un 40% de la población en pobreza. Y entonces, además, como hablábamos antes de comenzar, un electorado que va cambiando, jóvenes que no tienen presente tanto la memoria histórica y que no tienen ninguna lealtad partidista como lo veíamos en décadas anteriores, un tema que no es extraño ni para la política nacional ni para la política continental, ¿verdad? Una serie nueva de votantes que no tiene lealtades partidarias y que tiene su enfoque en puntos de agenda muy diferentes. Pero Petro cree en el sector empresarial. El sector empresarial en Colombia está clarísimo que después de tantos años de estar con un gobierno de derecha, le da miedo, o sea, asusta un poco. Pero ha moderado un poco también Petro el mensaje, ¿no? No sé si es para ganar las elecciones o puede ser nada más y que no va a ser un buen, porque lo que necesita un país siempre es que crezca, que haya más inversión y que haya más justicia social y más inclusión, y educación. Si no hay esos ciertos elementos y un equilibrio social y una responsabilidad social, se hacen estas desigualdades tan preocupantes en toda Latinoamérica y ahora en casi todo el mundo, ¿va?
yo creo que hay que medir todo eso, pero no podemos seguir tampoco, pero lo curioso es que se toman posiciones, digamos, de las grandes necesidades y se lleva al electorado y se gana con discursos sencillos, ¿verdad? Ya no es un partido político. Yo creo que Petro, no sé si tiene un partido político fuerte, ¿verdad? Pero en todo caso, el ingeniero Hernández es un emergente, ¿verdad? Nadie daba, nadie apostaba. Y él sale muy curioso con sus discursos, pero es un hombre que tiene mucho mérito también, ¿verdad? Porque él habla de su historia de vida y es un emprendedor, es un hombre que cree en apoyar también al sector social, ¿verdad? Hay temas interesantes. Los dos son outsiders de las estructuras tradicionales de la política, pero no son outsiders de la política. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y el ingeniero Hernández fue alcalde de Medellín, los dos con poco brillo en su paso por las dos alcaldías, que hace, lo deja uno pensando qué tanto éxito tendrán en una gestión ya gubernamental. Ya gubernamental, ¿verdad? Y ya no hay tanto de eso de los programas de gobierno y todo eso, que hay cosas puntuales donde el pueblo va a votar por cosas muy puntuales, o sea, donde el fenómeno es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, ya no es eso de socialdemócratas, ¿sí? Es que yo me acuerdo de la socialdemocracia, uno hacía un mapa en Europa y eran todos los países, ¿verdad? Socialdemócrata, social cristianismo y no sé qué. Ahora como que ya la situación ha cambiado. Ahí en Francia veo un fenómeno también muy extraño. Pero Colombia sí es importante porque es un país muy importante en Latinoamérica, con una gran presencia como grandes actores. Y aquí lo importante es que salga una elección que sea la mejor para el pueblo. Hay varios temas. Hablábamos la vez pasada, por ejemplo, de la reconfiguración en el mundo de bloques, ¿verdad? Y cómo se venía moviendo la política internacional en ese sentido. Lo hemos visto, por ejemplo, con el cambio de timón del presidente Biden con el papel de Estados Unidos en la política internacional, un poco en acción en relación con enmendar los puentes con sus socios tradicionales europeos, con la acción a través de la OTAN, y ahí Colombia no se queda fuera. Cuando Biden anuncia la intención de que Colombia sea un miembro no aliado de la OTAN. ¿Y qué significa eso para el mundo? Colombia no va a dejar, o sea, pinta ser una pieza importante en el mapa de la política internacional de cara a lo que se está jugando en el mapa mundial. ¿Y qué significará eso con un nuevo liderazgo, verdad? Hay que pensar en no solo la parte estratégica, ¿verdad?, que tiene Colombia en un mapa latinoamericano que ha tenido cambios importantes en los últimos ciclos electorales, pero también que tiene cosas importantes como el tema de migración, el tema de drogas, el tema de violencia, el tema de importancia subregional en relación con los países de América del Sur. No, y eso que cuando hemos hablado de Nicaragua, ¿verdad?, que con Ortega hablando con los rusos de que sean bienvenidos. Y cualquier país que quiera hacer ejercicios militares. No, y nosotros, por dicha, somos gente de paz. Pero bueno, en otra ocasión, Vicky, conversaremos de Nicaragua, porque Nicaragua es el país hermano, vecino. Tenemos más de 500,000 de nicaragüenses viviendo en Costa Rica, que ya son costarricenses, básicamente. Y lo que tenemos que vivir ahora es en paz. No podemos pensar, después de ver lo que está sucediendo en Europa, que también se nos complique la existencia en América Latina. Una reunión de
de presidentes en Estados Unidos donde México saca la bandera y dice, no, yo si no va Nicaragua, si no va Venezuela, si no va Cuba, yo no voy. Y después se repliega ahí Guatemala y creo que Salvador, Honduras y El Salvador. Y Honduras. Sí. O sea, el triángulo, ¿verdad?, del norte, ¿verdad? Curioso, ¿verdad?, porque son los países que están en una necesidad importante de apoyo, de ayuda. Biden tiene que revisar un poco esa política y yo espero que lo mejor para Colombia se dé este domingo. Muchas gracias, Igualmente. Vicky. Gracias a vos.